Esto es Construyendo el debate. Gran parte de las mexicanas y los mexicanos estábamos. Política, periodismo, movimientos sociales, cultura. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto es Construyendo el debate. La crisis sanitaria provocada por el COVID-19, además del reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, han afectado severamente el comercio exterior a nivel mundial. En México, tanto las exportaciones como las importaciones han disminuido considerablemente desde el 2020, y pese a que nuestro país cuenta con 12 tratados comerciales internacionales, es de dominio público que su principal socio mercantil es Estados Unidos, del cual depende del 80% de las exportaciones. Lo anterior ha obligado a la administración actual a mirar hacia otros horizontes en busca de nuevas inversiones. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, inició el pasado 23 de marzo una gira por Medio Oriente con la finalidad de dialogar con potencias empresariales para abrir y reforzar lazos bilaterales. La gira contempló a países como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes y la India, en donde el canciller se reunió con importantes diplomáticos y funcionarios de alto nivel para poner sobre la mesa temas del sector energético, político, de salud, turismo, tecnológico, deportivo y cultural. La gira tuvo una duración de 10 días y buscó llevarse a cabo durante eventos estratégicos como expos y foros. Como resultado de este viaje, Marcelo Ebrard anunció, entre otras cosas, el interés de Qatar Airways de que exista un vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el establecimiento del consulado mexicano en Mumbai, India. Se ha especulado que las productivas negociaciones del canciller y su equipo de trabajo tienen miras hacia el 2024, en donde Marcelo Ebrard, tras su eficiencia, podría ser el candidato presidenciable designado y encontrarse en la boleta electoral. Con información de los periódicos La Jornada y El Economista, redacción de Claudia Chamorro, mi nombre es Yamil Sosa y estás escuchando Construyendo el Debate. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, les saluda Cristian Mariscal y esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y también sugerencias acerca de todos los programas que quieran que abordemos en este su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. En este episodio hablaremos acerca de las relaciones bilaterales entre México y Medio Oriente, acerca de esta gira que se hizo apenas por el canciller Marcelo Ebrard justamente en esa región y que pues nos hace reflexionar sobre cuál es la importancia de este tema para nuestro país. Para ello tendremos a dos grandes invitados, como siempre es tradición aquí en Construyendo el Debate, y comenzaremos la primera parte con el doctor Moisés Garduño García. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México y también es doctor en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid. En 2018 fue merecedor del reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Sociales. Actualmente es profesor titular adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y desde 2015 también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y un invitado que viene con nosotros aquí a Construyendo el Debate. Bienvenido, doctor Moisés Garduño, a este espacio. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Doctor Moisés, precisamente me gustaría comenzar pues planteándole acerca de esta cuestión de acuerdo con la estrategia de salud planteada en el tema específicamente de COVID-19 por el canciller Marcelo Ebrard. ¿Por qué es importante fortalecer la relación comercial entre México y la India? Con respecto a India y México, bueno, yo no soy experto en la relación México con India, y en cuestión solo de una opinión, a mí me parece sumamente estratégica la relación que se pueda tener entre nuestro país y uno de los grandes actores políticos de toda Asia, independientemente de la política actual que lidera el partido de derecha de Modi. Y esto lo digo porque India pues, siempre ha sido un actor estratégico en términos de salud, en términos económicos y sobre todo en términos estratégicos. Es un lugar importantísimo en las relaciones culturales y también un actor preponderante en el subcontinente indio. Toda la parte que se ve en dinámicas de conflicto relacionadas con Pakistán, la cuestión con Cachemira, la relación que hay con Estados Unidos a partir de la posición estratégica que tienen con Diego García, la isla estratégica que tiene Estados Unidos muy cerca de India. Todos estos son factores importantísimos que México no debe pasar de largo y que debe tener una atención específica, sobre todo a nivel de observación política. En términos de la última visita, la visita que hace Marcelo Ebrard, a mí me parece interesante por la sencilla razón de la colaboración que hay en cuestiones de la vacuna con la empresa AstraZeneca y toda la red de infraestructura y de actores que han participado en la creación de la vacuna AstraZeneca, la vacuna del COVID-19, y me parece que la relación que se pueda tener a nivel de investigación, a nivel de trabajos conjuntos, de intercambio de información entre nuestro país y la India, pues debe ser crucial para el desarrollo de estrategias conjuntas en próximas crisis similares a las que estábamos ahora pasando, y afortunadamente todo parece indicar que estamos superando. Y bueno, esto me parece importantísimo, que se debe de hacer no solamente con países como la India, sino también como China, como Rusia y también con Estados Unidos y Europa, en una estrategia que México ha seguido desde un principio de abrir pues el portafolio más grande y más diverso que pueda tener de vacunas provenientes de otras partes del mundo. Y mientras más diversidad exista, esto será mucho más estratégico, ¿no?, para México. Esto es algo que hemos aprendido de esta crisis del COVID-19, de 2 años de pandemia, de confinamiento, y me parece que la relación con India puede ir en este sentido y en esta dirección. Ahora bien, con la última gira, lo que sí se sabe que se ha conseguido es la renovación, por ejemplo, de acuerdos marco con Arabia Saudí. Se renuevan acuerdos relacionados con intercambio académico y promesas de inversión, que es algo muy importante y uno de los objetivos importantes de la gira de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la región, para tratar de aprovechar la experiencia que tiene México en sectores importantísimos para los árabes que ahora están también pensando en invertir, tales como el turismo. En ese sentido, México tiene mucho que aportar y también mucho que ofrecer en el sentido de inversiones provenientes de los países árabes del Golfo, que han invertido muchísimo dinero en sectores turísticos en Europa, particularmente Arabia Saudita lo ha hecho en España, en playas españolas, lo ha hecho también en la generación de estas ciudades importantes, conocidas como ciudades digitales, ciudades como Dubai 2.0, en el caso de Arabia Saudita, la ciudad Neom, que es un proyecto multimillonario a crearse en los próximos años y que también va a tener una importancia geoeconómica muy grande en términos de los actores políticos no estatales que están trabajando en ese proyecto, ¿no? Empresas de automóviles, drones, servicios, grandes transnacionales o vehículos autodirigidos, es decir, una serie de proyectos que van a transformar la geografía y la política de la región, y para esto también se requieren socios importantes de todo el mundo, donde México en América Latina pues es un socio importante. Esto a cambio también de la colaboración de Arabia Saudita y México en sectores energéticos, sectores agropecuarios, en agricultura, que es algo que les preocupa mucho a los árabes,
y, insisto, en el sector turístico también. Sí, claro, siempre es muy importante destacar pues que ese país, la India sobre todo, es un país que representa una de las primeras economías del mundo y que desde luego tiene un gran peso tanto en el tema de salud, tecnología y bueno, muchos otros ramos. Y en ese sentido, en caso de que la relación con países de Medio Oriente se fortalezca, como pues podría ser la posibilidad, existe justo esta posibilidad que haya consecuencias para México por parte de pues, nuestro socio comercial más importante, que es Estados Unidos. Digo, en algún momento que tal vez llegue a sentir que sus intereses están siendo pues vulnerados o se pone en riesgo si México fortalece su presencia en esta región. Más bien al contrario, Estados Unidos es partícipe de generar este tipo de cercanía con aquellos países árabes del Golfo, no así con Irán, por ejemplo, que tienen una política de fricción, pese a que ahora se encuentren renegociando la entrada de Estados Unidos al acuerdo nuclear firmado en el 2015. Pero en el caso de los países árabes, por supuesto que hay una serie de mecanismos de cooperación con Estados Unidos que en caso de que se pudieran replicar con México, pues no habría ningún tipo de, digamos, reclamo o algún tipo de fricción, ¿no? Las fricciones de México con Estados Unidos tienen que ver con otros temas, particularmente asociados con la migración, con el tráfico de armas, con el tráfico de drogas, con la demanda que interpuso el gobierno mexicano a las empresas armamentistas, que es algo que es un conflicto abierto, pero definitivamente no con la apertura de puertas comerciales en términos de relaciones culturales o financieras con los países árabes del Golfo, ¿no? Gracias, doctor Moisés. Pues sí, es muy interesante, tal vez justo cuando Estados Unidos no vea como tal atentado, ¿no? O muchas veces lo que argumentan respecto a sus temas de seguridad nacional, o incluso que se pueda ver perjudicada su industria nacional respecto al mismo Tratado de Libre Comercio que se tiene con México, en raíz de contraponer algunas pues mercancías. Sin embargo, el tema de turismo y otro tipo de relaciones como este mismo, incluso de los vuelos, pues resulta muy interesante. Y pues agradeciéndole también que haya estado con nosotros, doctor. Y bueno, pues también ya para cerrar esta primera etapa de la entrevista, ¿cuáles son los acuerdos que establecieron en la gira por Medio Oriente y qué beneficios traerían para México de acuerdo a lo que usted considera? Gracias por estar con nosotros. Bueno, con relación a esta pregunta, habría que matizar con qué países exactamente de Medio Oriente se puede fortalecer o no esta relación. El Oriente Medio pues está conformado por una serie de países muy distintos que dependen de dinámicas en el orden mundial muchas veces hasta opuestas. Y no solamente estas dinámicas están compuestas por las relaciones con estados o entre estados, sino también con actores no estatales y con una serie de políticas informales que determinan escenarios presentes y futuros en varios conflictos de la región. Por ejemplo, ¿no? Yemen, Irak, Siria. El caso de Irak es tal vez el más paradigmático. Y pues dado este complejo escenario de dinámicas de poder y de conflicto, pues habría que matizar a qué nos referimos realmente con un fortalecimiento de relaciones entre nuestro país y aquella región. Si nos referimos más específicamente a la reciente visita que hizo Ebrard a Dubái, a Qatar y a través de una serie de delegación que incluyó representantes de diplomacia pública, empresarios y asesores, podríamos decir que el interés de México en términos económicos pues está dirigido hacia los países árabes del Golfo, y particularmente por el contexto actual en donde el mundial, la presencia de mexicanos en el mundial de Qatar, el turismo que esto va a generar en términos de derrama económica, la cuestión de la seguridad, la cuestión de las relaciones hipotéticas que podría haber en términos de rutas aéreas de nuestro país hacia el Golfo, que actualmente ya hay una, de Emiratos Árabes a través de Barcelona, por ejemplo. Bueno, esto es evidente debido al contexto que estamos pasando por esta celebración de la Copa del Mundo de Fútbol Soccer en Qatar en diciembre de este año, y también por probables eventos que se pueden estar generando a partir de este mundial en algunos países de la zona, como Arabia Saudí, lo que pasó con la Fórmula 1, el hecho de que algunos países árabes de esta región o subcomplejo regional quisieran ir por ejemplo,
la organización de eventos como los Juegos Olímpicos, y todo esto pues es muy beneficioso para México. En este sentido, me parece que si hay un interés económico para pedir inversiones, para solicitar algún tipo de acercamiento entre nuestro país y la región, podría ser con estos países del Golfo. Evidentemente hay otros con los que se podría fortalecer esta relación que tenemos histórica, como Turquía, por ejemplo, la misma República Islámica de Irán, pero me parece que la visita de nuestro secretario de Relaciones Exteriores pues va más por ese sentido, ¿no? Muchas gracias por la invitación de nuevo y hasta pronto. Muchas gracias. Muy bien, amigas, y ahí lo tienen. Pues es muy interesante todo esto que nos comenta el doctor, siempre muy puntual en sus comentarios, y es momento de que podamos escuchar nuestra cápsula en el librero. En el librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE? ¿Te gustaría conocer sobre la realidad social laboral en México? ¿Te interesa aprender cómo a través de técnicas estadísticas se obtiene información útil para la realización de estrategias? Esto y mucho más podrás descubrir a lo largo del libro de la doctora Ana Ruth Escoto Castillo, titulado ¿Cómo empezar a estudiar el mercado de trabajo en México? Una introducción al análisis estadístico con R aplicado a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En el primer capítulo llamado La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, sus temas y aplicaciones, la autora te habla sobre la encuesta, cuyo objetivo general es obtener información estadística sobre la fuerza de trabajo y las características ocupacionales de la población a nivel nacional, estatal y por ciudades, así como de variables sociodemográficas que permitan profundizar en el análisis de los aspectos laborales. Igualmente, se expone la historia y el desarrollo de la encuesta desde su creación en el año 2005, y se analizan los estudios que se utilizan en la encuesta para verificar qué ejes guían este ejercicio. En el segundo capítulo, titulado Una breve introducción a R y preparación de la fuente de información, la doctora Escoto presenta una reseña y análisis sobre el software R y la plataforma RStudio. Te explica cuál es su funcionamiento, uso y características. Al ser plataformas especializadas para el manejo de microdatos, permiten la revisión de los datos de la ENOE de forma práctica y útil. Más adelante, en el apartado titulado El análisis descriptivo de las variables numéricas, el caso de los ingresos laborales en la ENOE, se presenta un panorama de desigualdad en el tema de los ingresos por trabajo. El análisis descriptivo es utilizado para estudiar la variante de ingresos laborales. Para mayor detalle y profundidad, se utilizan gráficas de tallo y hoja, histograma o gráfica de densidad. También se resalta la importancia de la utilización de números como medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de variabilidad, ya que son herramientas fundamentales para el cálculo de datos duros. Posteriormente, en el capítulo Aplicaciones longitudinales con la ENOE, el caso del análisis de secuencias, la autora afirma que la ENOE tiene un diseño de panel rotativo, lo que permite realizar un análisis desde la perspectiva de la precariedad laboral y las carencias laborales. También se presentan herramientas para entender el panel y sus aplicaciones. Igualmente, se explica el diseño longitudinal de la ENOE, que da seguimiento a los individuos para construir una base con información de quienes han sido entrevistados en 5 ocasiones. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo la utilidad del programa R para el manejo y análisis de datos relevantes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID, por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Docs, Ciencias Sociales, y ahí dale un clic a Libros Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones@políticas.unam.mx
para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Airam Cárdenas, hasta la próxima. Amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí a Construyendo el Debate y me permito presentar esta segunda parte del programa del día de hoy y tenemos como invitada a la licenciada Marlene Hernández Morán. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente cursa la maestría en estudios especializados en Medio Oriente en el Colegio de México. Sus principales líneas de investigación son el arte popular palestino, diplomacia cultural, economía creativa y estudios de género en Medio Oriente. Temas muy interesantes y también bienvenida, licenciada Marlene, aquí a Construyendo el Debate. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristian, y buenas noches también a toda la audiencia que nos escucha. Es de verdad un gusto para mí el participar en este espacio de discusión y de reflexión, así que agradezco de antemano la invitación para hablar acerca de estos temas como lo son las relaciones de México con países de Medio Oriente, un tema muy oportuno por la reciente visita del secretario de Relaciones Exteriores a la región y también a India. Bueno, para poder iniciar de lleno en esta segunda parte del programa del día de hoy, licenciada Marlene, ¿considera que se han debilitado las relaciones bilaterales entre México y países de Medio Oriente como Qatar o Emiratos Árabes? Las relaciones bilaterales entre México y países de Medio Oriente, concretamente Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, realmente no se han debilitado. Esto porque en realidad es difícil hablar de una política exterior focalizada en esta región. En realidad, todo lo contrario, no se había focalizado como tal, y lo mismo ha sucedido como en el caso de África subsahariana. De lo que nos podemos percatar más bien con acciones como esta visita del secretario Marcelo Ebrard es de la iniciativa, quizás por diversificar las relaciones de nuestro país con naciones que cuentan con economías atractivas para la economía mexicana. Y con esto me refiero a que México no está estrechando relaciones con toda la región, eso sí hay que tenerlo muy claro, sino con países que tienen áreas de oportunidad, principalmente en materia comercial, educativa y tecnológica. Y también hay que mencionar que han existido momentos clave en los que México sí se ha acercado a países de la región, como lo son Marruecos, con ciertas fluctuaciones, claro, por las posturas que ha tomado el gobierno mexicano con respecto al tema del reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. Y de igual forma ha habido ciertos acercamientos con Turquía e Israel, por ejemplo, que es con el único país en la región con el que México tiene un tratado de libre comercio. Y bueno, estas relaciones son principalmente hablando de intercambios económicos y culturales incluso. Pero no han sido relaciones bilaterales como tal fortalecidas, nuevamente, con todos los países de la región del Medio Oriente. En sí vemos más como un acercamiento económico y de cooperación con Arabia Saudí, con Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Israel y Marruecos. Pero si pueden analizar un poquito más, nos damos cuenta que estos países pertenecen principalmente al Golfo Pérsico. Son economías basadas en la exportación de petróleo. Una respuesta muy interesante. Claro, ¿por qué no ponernos a pensar en que tal vez más allá de haberse debilitado, tal vez nunca se hayan fortalecido? Y hoy tenemos contextos que nos permitirían tener esa oportunidad de poder hacerlo, sobre todo pues el tema del mundial o en general, pues es una zona con un auge muy interesante en el cual podríamos compartir agendas tanto comerciales como incluso diplomáticas y hasta culturales. Muy interesante lo que nos dice. Y por eso mismo, licenciada Marlene, ¿por qué es trascendental para México extender y fortalecer su política exterior justamente hasta esa región de Medio Oriente?
Bueno, no es nuevo que el gobierno mexicano busque diversificar y fortalecer su política exterior hacia otras regiones. Esto, de hecho, cuando había entrado Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, fue algo muy sonado, buscar diversificar porque se pensaba que iba a afectar de una forma negativa la entrada de Trump para la economía mexicana. Entonces, se buscaba romper con esta dependencia económica hacia Estados Unidos. Pero, a decir verdad, todavía en 2020, por ejemplo, las exportaciones de México tenían como principal destino pues nuestro vecino del norte, que representaron 76.4% de las exportaciones totales, seguido de Canadá, China, Alemania, pero no vemos realmente a algún país o una economía de la región de Medio Oriente. Y por otro lado, el mayor porcentaje de importaciones también proviene de Estados Unidos, representando un 53.2% en 2020 también. Luego China, Alemania, Corea del Sur, Malasia y Japón. Y aunque se encuentran en economías de Asia, es más bien de Asia del Este. Nuevamente vemos que los países de Medio Oriente no están entre los principales socios económicos o comerciales de México. Pero básicamente la balanza de pagos, por ejemplo, con cada uno de estos socios que menciono, se traduce en un déficit para México. Y de esto también deriva el interés de nuestro país por establecer vínculos económicos estratégicos. Aquí hay que tener muy en cuenta que deben ser estratégicos y no solamente al azar o diversificar sin una dirección o sin una política. Y también de cooperación con otros países que también están diversificando sus economías y sus relaciones diplomáticas. Voy a poner un ejemplo. Actualmente, y más bien desde 2017, Arabia Saudí se encuentra desarrollando un proyecto, el proyecto NEOM. Fue impulsado en 2017 por Mohammed bin Salman, el príncipe, y consiste en construir una megaciudad y una zona económica independiente que uniría la zona fronteriza con Egipto y Jordania. Este proyecto forma parte de la Visión Saudí 2030, cuyo propósito es diversificar también la economía para dejar de ser una economía petrolera o dependiente de las exportaciones. Y este proyecto es sustancial no solamente para el reino, sino que al encontrarse en el Mar Rojo, constituye un punto clave muy importante en esta nueva ruta de la seda que está impulsando China. China siendo uno de los socios comerciales más importantes de México. Y por otro lado, el intercambio académico y cultural y la cooperación económica también son campos en los que estos países, principalmente del Golfo, como ya lo mencionaba, ofrecen grandes oportunidades para México. Es decir, son sectores estratégicos. Y nuestro país realmente debe dirigir estas iniciativas con constancia para que los acuerdos establecidos en esta visita y en visitas o eventos anteriores se traduzcan en beneficios mutuos. Licenciada Marlene, qué respuestas tan interesantes nos estás compartiendo. La verdad es muy bueno poder tener en cuenta con esta importancia y cómo se puede hacer la dinámica de relaciones bilaterales entre México con diversos países de esta zona de Medio Oriente. Y precisamente ya cerrando esta segunda etapa del episodio del día de hoy, agradeciéndole también que haya estado con nosotros, licenciada Marlene, que un gran gusto tenerlo aquí en Construyendo el Debate. ¿Qué papel juegan Arabia Saudita, Qatar, India y Emiratos Árabes Unidos en la recuperación económica de México? Pues justamente en esta, pues ya podemos decir, etapa post-COVID-19 que ya estamos viviendo. Y gracias por haber estado con nosotros. Indudablemente la emergencia sanitaria causada por la pandemia de COVID-19 dejó estragos en la economía mexicana. Tan solo de 2019 a 2020, la tasa de crecimiento del PIB fue de menos
8.3%. En lugar de un crecimiento, hubo una contracción de la economía mexicana. Y entre los sectores más afectados se encuentran el turístico, el textil, manufacturero y también, aunque en menor medida, de construcción. Claramente también las exportaciones se vieron afectadas de una forma importante. Y aunado a ello, las inversiones extranjeras en nuestro país se redujeron notablemente. Y es por ello que en la visita de Marcelo Ebrard a la región, a estos países, se enfatizó en la atracción de inversiones en este sector, en el turístico y en el manufacturero. Por ejemplo, con Qatar se acordó establecer una cámara ya bilateral, la Cámara de Comercio entre México y Qatar, lo que focalizaría la atención en el intercambio comercial entre ambos países. Y asimismo se buscó explorar áreas de oportunidad de negocios con reuniones con los directivos de fondos importantes en Qatar, como el Qatar Investment Authority. Y pasando, por ejemplo, a Emiratos Árabes Unidos, los representantes mexicanos se reunieron con directivos también de fondos. Entonces vemos que la atención está muy dirigida a los fondos de inversión, porque en México, o al menos esta política, busca atraer inversión para utilizarla en sectores estratégicos nacionales y también internacionales. Estos fondos, como el Abu Dhabi Investment Authority y el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo. En este último se presentaron, por ejemplo, 6 proyectos de desarrollo social, como el de apoyo académico a través de becas y un proyecto también de captación de agua de lluvia, y entre otros, claro. Por otro lado, con India se sentaron las bases para impulsar la producción de vacunas y medicamentos en México, y esto claramente con tecnología india. En otras palabras, se habla de un fortalecimiento de cooperación tecnológica específicamente en materia de salud. Y aunado a ello, se mantuvieron conversaciones también con directivos de empresas como Cipla o Grupo Mahindra, entre otros, nuevamente llevando estas conversaciones a una inversión. Finalmente, la apuesta de México a través de este tipo de visitas en la región, como bien mencioné con anterioridad, no es simplemente diversificar las relaciones económicas hacia el exterior, sino hacerlo, diversificarlas estratégicamente en sectores de oportunidad para el país. Pero finalmente, para que estas iniciativas fluyan y generen avances, es necesario que otros aspectos y campos como el cultural y la diplomacia pública también se impulsen. Es difícil instaurar o llevar a cabo políticas si no hay un acercamiento cultural fortalecido. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Cristian. Es todo un gusto poder estar aquí y que todas y todas tengan excelente noche. Gracias. Muy bien, amigas y amigos, pues ahí lo tienen. Siempre hablar de Medio Oriente es muy interesante, pero también ahora tenemos que reflexionar acerca de cuál es la relación o en qué estatus podríamos empezar a considerar las relaciones bilaterales entre México con diversos países de esta zona. Gracias a nuestros invitados que estuvieron el día con nosotros en este episodio, y también a ustedes, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo_Debate, que pueden también escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálanos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de producción, Carlos Corrés Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. Redacción, Claudio Chamorro. En la producción de cápsulas informativas, Yamil Sosa. Diseño, Ángel Alemán. Se despide de usted a su amigo Cristian Mariscal. Hasta la próxima.
Esto fue Construyendo el debate. Pues gran parte de la mexicana Política. estábamos esperando esto hacia Periodismo. Movimientos sociales. Estados Unidos tiene una política Cultura. negacionista. Ser vistoso. Opina, argumenta, analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue Construyendo el debate.